Bien, que me veo el segundo capítulo. Entonces aquí tenemos la segunda parte. Se llama efecto de la socioestructura en la biogeoestructura. Efecto de la socioestructura en la biogeoestructura. Pero en la parte primera, ¿qué fue lo que demostramos? En la primera charla demostramos que el problema era la explosión demográfica. Ahora, en la primera parte de la segunda charla, ¿qué demostramos? Que el problema fue haber aglutinado la población. Así es. O sea, la sacamos de la zona rural y la pasamos a la zona urbana. Ajá. Y se incrementaron todas las demandas. ¿Por qué? Porque fue una población que entra a concentrarse en zonas donde no produce absolutamente nada, y cada vez que más se concentra, más se va alejando las áreas para producir alimentos, más está utilizando energía suplementaria para el transporte, Ajá, de acuerdo. energía suplementaria para la agricultura, estoy deforestando más, Exactamente. estoy ocupando zonas que no debo ocupar, como son zonas de montaña. Entonces, eso es debido a la aglutinación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos el efecto de cambio climático, no lo podemos mirar, compararnos con países netamente planos Sí, exacto. o países netamente montañosos. Por ejemplo, Estados Unidos es un país netamente plano que tiene sus montañas, pero ya no vive nadie porque se concentraron en grandes ciudades. En las planicies. Y Las eso es algo que a la gente le cuesta entender y creer, y no ven más allá, pero sí, Estados Unidos se desarrolló en su casi totalidad en grandes áreas planas. ¿Cuál fue el transporte? El tren. Exacto. Nosotros iniciamos, aquí en Colombia, al inicio del año 20 y al final del año 19, iniciamos con un transporte muy fuerte en ferrocarriles, a pesar de ser un país montañoso. Mire, el ferrocarril de Sogamoso a Bogotá se subió en mula y trabajaba en la zona plana, hasta que lo bajaron a Honda, bajó de 2.600 a 150 metros, 2.600 metros de altura a 150. Y había zonas donde el tren tenía que hacer una zeta para quebrar pendiente. Ajá. ¿Sí? Y poder unirse en Honda, en Honda Dorada, con el ferrocarril, con el río Magdalena, para conseguir un transporte ya adaptado para las condiciones. Ahora mire, el río Magdalena no funciona. No funciona por las condiciones del río Magdalena, no, porque se acabó la carga, porque toda la estamos importando de Estados Unidos y de China. Sí, exactamente. No, y también hubo un momento histórico en el que los poderes económicos decidieron que ya el río no, sino camiones. No, sí, también camiones, pero ¿por qué? Porque ya tenían en la cabeza que los puertos iban a ser prioritarios para la importación de alimentos. Ok. Bueno. Para sostener la congregación o la nucleación de la... Colombia es un país de ciudades. Colombia es un país de ciudades. Mire, se unió el 75% de la población es rural, es urbana, perdone, y el 25% es rural. ¿Qué pasa? Perdimos esa población que hace agricultura. Cuando se dice es que tenemos que mover nuevamente el sector primario de la producción agrícola, ¿con quién? Si se sabe. Sí, exacto. Todo el mundo está en la ciudad. Está en la ciudad y no se regresa, a no ser que se cambien las condiciones que logró tener más o menos en las ciudades, o importamos gente. Es otro fenómeno supremamente interesante, que es ese éxodo de la población campesina hacia la ciudad, las razones por las que se dio. Eso da para...
Y fuera de eso, que todos los proyectos de vivienda fueron manejados políticamente. ¿Por qué no hice proyectos de vivienda en la zona rural? Entonces, para ese señor de la zona rural tener una vivienda, se tenía que venir a las estribaciones de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de todas las partes, para poder tener una vivienda. ¿Por qué? Porque no había proyectos. Así es, exactamente. ¿Por qué? Porque se necesitaba nuclear. Porque políticamente yo manejo más fácil a una ciudad, a una población congregada, que no a una ciudad dispersa. El problema es que ahora esa política no funciona. Exacto, se le salió de las manos. ¿Por qué no funciona? Por el celular. Porque ya me comunico más fácil entre uno y otra persona. Anteriormente era muy difícil con señales de humo. Ajá. Ahora no, ahora es con un celular y armo tranquilamente reuniones a 2 o a 3 o a 4 o a 5 cuadras generales. Entonces se salió de las manos la nucleación. Bueno, efecto. ¿Cuál es el efecto de esa socioestructura? Ahí nos salimos del tema, pero es que esto es apasionante, porque a mí el problema que tengo yo es que tengo mucho por contar. Y a mí me queda una esperanza de vida de 5 años. No, o 7 doctora, a años. usted le queda mucho tiempo. No, sí, claro. No, entonces tengo que tengo que contar a los jóvenes como tú. Gracias. Bueno. Bien. Volvemos a nuestra última gráfica. La estructuración de la ciudad, que me genera un incremento en la producción de gases de efecto invernadero, y aquí está todo lo que sucede en eso. Ahora vamos a verlo en detalle. Bien, el sistema ciudad me genera unas demandas. Que eso ya lo digo. ¿Demandas en qué? Alimentos, agua, energía eléctrica, energía calórica, energía de transporte, materias primas para la industria, materias primas para la construcción y paisaje. Y estas demandas me generan una contaminación, degradación y alteración de los recursos donde se generaron. Y fuera de eso, en su proceso de generación, me genera los gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Entonces no es porque yo quiera decir, yo quiero botar gases de efecto invernadero, no, es el modelo económico que montamos para satisfacer las demandas de la población que está concentrada en las ciudades. En las ciudades. Claro, los rurales también, porque reciben productos industrializados para hacer sus procesos productivos. Ajá. Bien. Y también demanda prestación de servicios. Servicios de salud, de educación, de vivienda, servicios públicos, de acueducto, alcantarillado, servicios de energía, de comunicaciones, bancarios, comerciales y de transporte. Es decir, que esta población que hay aquí es supremamente débil. Cuando él estaba disgregado, era supremamente fuerte y él generaba todo. Él generaba todo y se valía por todo y no tenía, exactamente, o sea, no. Se va la luz y ya todo entra en pánico. Se va el agua y hay caos. Sí, claro. Él, cuando estaba disgregado, no tenía ese problema. No tenía ese problema. No tenía ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Estos servicios, prestación de servicios, también alteran los recursos donde se establecen o donde son generados. Generados, exacto. Y me generan gases de efecto invernadero. Listo, ahí está. Es la población la que me altera las condiciones atmosféricas. Exactamente. Entonces, por lo tanto, todos los discursos, toda la forma de manejo de las poblaciones es a través de modelos que tengan en cuenta eso. Así es. Ahí es donde está el quiz del asunto. Entonces los políticos deben saber eso. Deben saber eso. O sea, su gran capacidad para buscar los votos es a través de poderle dar solución a todo esto. Bien, entonces aquí entramos ya con más detalle. Demanda de bienes y servicios de la socioestructura a la biogeoestructura.
Eso es debido a la ocupación territorial. Cuando él ocupa el territorio, hace uso de los recursos naturales, geológicos, litológicos, fauna y flora, recursos hídricos, aire y marinos. Y me genera una producción y satisfacción de demandas en donde se genera una alteración de la biogeoestructura, una alteración en la composición de los gases de efecto invernadero y una modificación climática. El uso. Pero ¿qué pasa? Como él hace una ocupación, él establece una infraestructura, una estructura para hacer uso de estos recursos de la bioestructura y una estructura para ocuparla él y sentarse él, que es la socioestructura económica, y aquí la estructuración habitacional, nucleación de la población. Todo eso entra aquí y me genera todo esto. Ahí está. No hemos cambiado, sino profundizando el concepto en la diapositiva. Así es, exactamente. Lo que no ha venido nuevo nada. Nada. Es profundizar el concepto. Bien. Entonces esas demandas de bienes y servicios por parte de la bioestructura son ¿qué? Alimentos, vivienda, agua, energía, fibras, madera, minerales, material primal y espacio para la construcción. Eso me permite la satisfacción de necesidades y genera una cantidad de residuos que me deterioran la bioestructura. Es pavoroso los residuos que llegan al final del flujo del uso, que es el mar. Sí, así es. Es impresionante. Y la atmósfera. Es impresionante. Y eso que no hemos hablado de todos los satélites que dejaron por allá, que hay por allá vuelto nada. Que se están volviendo un problema a nivel de navegación aeroespacial. Porque sí. No, ahora... y fuera de eso, cuando ellos comiencen a reunirse y a agruparse en las partes y toda la cosa, y cuando comiencen esas partes a generar flujos mayores a los que lo hacen sostener, nos vienen aquí como meteoritos. Así es. ¡Wow! Bien, ahora seguimos todavía con más profundidad. Aquí nosotros dijimos que geológico, uso de recursos geológicos, litológicos, flora, hídricos, aire y marinos. Y ahora vemos aquí tenemos agua, suelo y vegetación. Aquí tenemos la hidrósfera, aquí tenemos la litósfera y aquí tenemos la biosfera. Uh-huh. Y aquí tenemos los elementos inertes de la litósfera, inertes y fósiles. Esto se integra para generarme productos para ser transformados para el comercio y para el consumo. Así es. Entonces miremoslo. El agua. Este es el flujo de agua que interacciona con la agricultura, con la pecuaria, con la silvicultura, con la forestal, con la acuicultura y la pesca, las especies menores y la minería. Este flujo de agua se integra. Este flujo de suelo le pasa lo mismo, se integra. Y este flujo de vegetación se integra con estos. ¿Qué es esto? Generación de gases de efecto invernadero. Porque no hay ninguna utilización de recursos sin que genere desperdicios ni efecto. Hay una ley en ecología que es muy fácil. Lo que yo produzco de un proceso productivo es apenas el 10% de la producción. No, y fíjate, algo que me parece interesante es cómo el agua forma parte de todos los productos. Todo tiene que ver con el agua. Entonces miremosla aquí, usted acaba de decir, yo cojo este flujo del agua y lo coloco aquí en los sistemas de producción. Sistema energético, sistema de transporte, sistema de agua potable, sistema de construcción, sistema de salud y sistema educativo. ¿Cuál es el flujo que se integró a eso? Todos estos se integran. Pero esto ya es una transformación de producción.
Esto es la producción primaria. Ajá. Esto es la producción secundaria y la prestación de servicios. Y me produce generación de efecto de invernadero. Aquí. ¿Qué pasa? Todo esto se une para realizar una transformación que me genera gases de efecto invernadero y deterioro de recursos. Y los productos de esto entran en el gran vehículo que es el sector terciario, que es el comercio. Ajá. Y ese comercio también me genera gases de efecto invernadero. Fíjate lo curioso y lo importante que es este análisis que le hace a uno entender cómo el sector primario, que es agricultura, pesca, silvicultura, el sector forestal, acuicultura, especies menores y minería, han quedado en manos de la industria, y como quienes antes producían esa, o sea, los que estaban impactando o produciendo a través de la agricultura, vinieron a engrosar los cinturones de miseria en las ciudades. Sí. Entonces el sector primario se fue, y además de eso, los que se apoderaron de la producción agrícola ya dejaron de producir y empezaron a importar, porque era más económico. Claro. Entonces nos pegamos el tiro en la rodilla. Claro, Colombia se pegó hace 30 años para acá. A mí que me tocó el inicio de la reforma agraria de los años 60 de Lleras, se montó una estructura, una infraestructura para darle al sector primario el papel que le correspondía. Tenía bancos, tenía los sistemas de comprar y estabilizar precios, tenía la tecnología, todo lo tenía. Pero faltaba que el tipo que entraba y colocaba el pie fuera propietario no solo de su trabajo, sino de la tierra. Del suelo. Y ahí se paró. Alcanzaron a dar algunas, y eso hubo un negocio de todo el carajo gente que vendía y decía la gente el mejor negocio que hay en este momento, porque no había droga en esa época. Ajá. Estaba la marihuana y trabajando y toda la cosa, pero él decía el mejor negocio es venderle la tierra a Incora, porque con el correr del tiempo se la vamos a comprar al que no sabe producir. Y volvían y aglutinaban la tierra. Usted no había ni nacido en esa época. Sí. Imagínate. Ojo, y yo estuve, y andaba en el medio Magdalena, en distritos de riego y toda la cosa, recién salido de la universidad. Cuando el boom y cuando el INCORA se convirtió en el ministerio más grande de este país, porque era el Ministerio de Desarrollo, hacía escuelas, hacía centros de salud, hacía carreteras y hacía manejo de tierras y mejoramiento de tierras. Apenas se acabó el INCORA, se fue a los diferentes ministerios y cada uno hizo lo suyo y no hubo integración. Me acuerdo que en ese momento con INCORA hacíamos reuniones y no arrancaban las reuniones de la zona si no llegaba el funcionario del INCORA. Y podía estar funcionario de Ministerio de Salud, de otros, pero si no llegaba el funcionario del INCORA, no arrancaba. ¿Por qué? Porque era el de desarrollo. Increíble. Ahí es cuando uno empieza a entender la génesis de la problemática de nuestro país. En esta génesis estamos tratando de entender el cambio climático y resulta que está estrechamente ligado con nuestra historia. Y no, con la socioestructura. Y con la el desarrollo del individuo. Bien, entonces todo esto, como vemos, sector primario, sector secundario, que son servicios, terciario, que son servicios, y sector de terciario, secundario, que es transformación. Y eso, el vehículo es el comercio, y aquí viene el consumo, que me genera grandes cantidades de gases de efecto y de desperdicios. Sí, tanto la transformación como el comercio y el consumo son generadores de gases de efecto invernadero. Todo. Entonces yo no puedo decir es que yo voy a controlar, vamos a que los niños aprendan a no generar. No, es el modelo.
Yo tengo que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo. Tengo que cambiar el modelo. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que sacar a la socioestructura de sus leyes que lo rigen, que son económicas, civiles y laborales. Lo tengo que sacar para introducirlo nuevamente al sitio que le corresponde, que es la bioestructura. Así es. Bueno. Países con mayor generación de gases de efecto invernadero. China, 26%. Estados Unidos, 12%. Europa, 7,52%. India, 7%. Y Rusia, 5%. Esos 5 países producen el 58,73%. Colombia aportará el 4 o el 3%. Pero ¿qué pasa? De los procesos de producción de ella y de consumo. Pero es el cuarto productor de carbón en el mundo, cuarto sexto. Entonces, ¿qué pasa? Ella envía, por ejemplo, China nos compra a nosotros carbón. Europa nos compra carbón, entonces nosotros hacemos parte de esto. Exacto. Entonces no podemos escudarnos de que nosotros estamos aportando el 5 o el 4%. No, estamos aportando porque estamos entregando materias primas para producir. Exacto. La producción de la materia prima para la generación de gases de efecto invernadero ¿es aquí? sale de Riohacha. Sale de La Guajira, perdón. Sí, de La Guajira. De las minas de carbón. Sí. Entonces, para eso hay que tener en cuenta que nuestro problema de la concepción del cambio climático no tiene fronteras. No tiene fronteras, exacto. Es un tema global. Está regido y orientado por condiciones económicas. Exactamente. Económicas. Bueno, vámonos. Y volvemos a una gráfica que vimos, a una diapositiva que vimos en la primera charla. Con todo lo que vimos nosotros, que es todo el proceso de la socioestructura, que son los que emiten los gases de efecto invernadero. Tenemos que los procesos industriales, el 18,8%. La generación de electricidad, el 21,3%. El tratamiento de los desperdicios, el 3,4%. La quema de la biomasa es el 10%. Esto es para buscar nuevas tierras para producir alimentos. El efecto residencial, el 10,3%. La recuperación y procesamiento y distribución de combustibles, el 11,3%. Ojo, recuperación, procesamiento y distribución. No estamos hablando de uso. Exacto. Porque el uso está aquí en la generación eléctrica, en el transporte y en los procesos industriales. Estamos en recuperación, procesamiento y distribución. El 11,3%. Sí, solamente, o sea, extraerlo, refinar esa gasolina, transportarla para su uso, ya está generando el 11,3%. Sí. Y después viene la quema del combustible, que ya es una generación. Y el uso en procesos industriales. Y el uso en procesos industriales. Por ejemplo, esos 7.500 millones de personas necesitan telas. Y en este momento la gran cantidad de telas está saliendo de polímeros. Sí, de acuerdo. O sea, de productos del petróleo. De acuerdo. Alguien me preguntaba cómo el agua impactaba el uso o no. El uso del agua impactaba en la generación de gases de efecto invernadero. Y cuando uno analiza el esquema de fondo, por ejemplo, todos los químicos que se utilizan para el tratamiento del agua se producen a partir de combustibles fósiles. Y para poder tratar el agua que sale, tienen que producir más químicos. Claro. Entonces generan más gases. Claro. O sea, una reducción del consumo de agua reduce la generación de gases en una proporción pequeña, pero está relacionado. Por eso todas las actividades humanas, toda la socioestructura con su tecnoestructura es una gran chimenea. Por ejemplo, yo quisiera que usted vea unas aguas hervidas de cualquier... Dele una altura de 1 metro
y cuando cae esa agua se oxigena y forma tranquilamente una espuma superior al metro. Es el jabón que viene ahí. Las partículas de jabón. Entonces usted ve la televisión, la limpieza y toda la cosa. No, está bien que seamos limpios. Sí. Sí, pero los productos que estoy entrando a mi casa, no, a mí me venden un producto y me lo vendieron por una propaganda, pero no me dijeron le va a causar este daño. Sí, de acuerdo. Ahí está. Bueno, entonces esto lo vimos, Ajá. que esto es casi el efecto Entonces, hagamos un resumen de qué era lo que habíamos visto antes. Entonces, ¿qué pasa? Esta socioestructura con sus demandas y la oferta de esto lo hace a través de una tecnoestructura que me genera un deterioro y degradación de los recursos de esta bioestructura y me genera gases de efecto invernadero. Es un problema doble. Porque además del deterioro y degeneración de los recursos, de esto de aquí, adicionalmente estoy generando gases de efecto invernadero. Y es o sea, a la hora que la gente entienda que ese deterioro, por ejemplo, del recurso hídrico, es una bomba de tiempo, no solamente la generación de gases de efecto invernadero que alteran el clima y pero al final es el agua. El agua. Vamos para allá. Vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Estas flechas que hay aquí, esta es la demanda para que se dé esta flecha. La socioestructura me genera esta para crear la tecnoestructura. De acuerdo a la concepción que se tenga de esta infraestructura, es que esta flecha del deterioro, alteración, degradación es mayor o menor. Eso significa que de acuerdo a esta flecha mayor o menor del deterioro, esta tecnoestructura está acorde a que no exista gases de efecto invernadero mayor o deterioro mayor. Entonces aquí estamos en un equilibrio. Los equilibrios aquí no existen. Así es. Porque hay un deterioro. O sea, nada se pierde, nada se destruye, se transforma. Aquí se transformó en otra cosa. Lo que estoy indicando con esto es que estas flechas de aquí, generadas por la concepción, las leyes económicas y civiles, al tener una tecnoestructura más definida, esto se va disminuyendo. Y esta esfera aquí roja se va disminuyendo. Ajá. Bien. Entonces, ¿cuáles son los resultados presentes y futuros como respuesta de la ocupación de la bioestructura por la socioestructura? ¿Qué pasa? En este cuadro está la situación presente. Y en este cuadro está lo futuro. Pero ¿qué pasa? En esta situación presente nosotros tenemos unas flechas que nos llegan de los pasivos ambientales pretéritos a esta. Y unos usos de oferta ambiental que vienen antiguamente. Entonces, cuando yo entro a la situación presente, yo arranco con que me entraron dos flechas, dos flujos. Ya traemos una carga. Una carga, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa carga yo, con la demanda de servicios de la sociedad presente, a través del proceso socioeconómico, yo demando una oferta ambiental presente. Que a esa demanda yo le sumo este pasivo ambiental y me genera una producción de bienes y servicios para satisfacer las demandas presentes y me generan unos desechos físicos que entran al pasivo actual, que se van al pasivo ambiental futuro, y la alteración y degradación de los recursos entra aquí a este pasivo ambiental que viene para acá. Y este ambiental presente, este uso presente, entra como flujo futuro para la oferta ambiental, o sea, disminución de la oferta ambiental. Entonces la situación futura no es aquí, se traslada, hubo una demanda, o sea, se disminuyó mi oferta
y se incrementaron los pasivos ambientales, y entre esos, mira el crecimiento de los gases de efecto invernadero. Sí, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Y qué es el causante de esto? Las demandas y la tecnoestructura. La tecnoestructura. Entonces, con esta situación, por eso es que está tan delgadita que parece intocable esta vaina, porque es de porcelana. Esa es la historia de nuestros hijos. El líder que se ponga la camiseta y le meta la mano a la tecnoestructura. Ahí la hizo. Coronó. Y coronó a la humanidad. ¿Y a dónde viene la tecnoestructura? En las universidades. A enseñarle en las universidades. Sacar a la gente para que toque el suelo, para que toque toda la cosa, y no traerla. Por ejemplo, si yo voy a hacer una tesis, a mí no me reciben la tesis si no tiene revisión bibliográfica. Ajá. Me la desechan. ¿Por qué? Porque el profesor tiene que ver qué libros me leí para él poder leerlos después. Pero si yo voy a hacer una tesis que no traiga revisión bibliográfica, que sea mi producción, no me la reciben. Por eso es que nosotros como colombianos, en la generación de tecnología somos cero. Sí, o sea, la praxis y la ¿cómo se dice? Y el entrenamiento, no, la praxis y el conocimiento que se adquiere en el terreno no son valiosos al momento de hacer la tesis, que debería hacerlo todo. No. Porque es el conocimiento en la práctica. Mire, le voy a dar un ejemplo. Alemania, en su momento, que comenzaron a salir sus profesionales y toda la cosa, no tenían forma de ocuparlos. Pero con sus recursos económicos dijo, voy a crear un proyecto para apoyar técnicamente, tecnológicamente y con conocimiento los países subdesarrollados, y hacían convenios con los países y mandaban profesionales recién egresados que eran mucho mejor que los que sacaba allá para que ayudaran, pero eran muchachos de 23, 24 años que comenzaban a conocer la vida, a beber trago, a tener mujeres y toda la cosa, a pesar de iban y ayudaban, pero el desarrollo del programa no era lo mismo. Pero en los parques rumiaban las esperanzas y el pasado los que hicieron a Alemania, que eran los técnicos viejos, y estaban ahí en el parque esperando que viniera la muerte y se los llevara. Entonces Alemania se dio cuenta y cogió e integró en los proyectos de los jóvenes a los viejos, y el viejo ya no necesitaba beber, ya no necesitaba buscar mujeres ni nada, llegaba y trabajaba. Fue un éxito los programas. O sea, valoraron la experiencia. Yo tengo aquí, tranquilamente tengo un profesional joven, no, su problema, no voy a decir que sea problema de un muchacho que tiene 23, 24 años, que tiene su pregrado, su grado y 3 doctorados, 2 doctorados, y ¿cuánto de experiencia? 1 año. Y esa tiene más aceptación que un tipo que tiene 50 años de experiencia o 30 o 40 años de experiencia y apenas tiene el título. ¿Por qué? Porque en los años 60, en los años 40 no se necesitaban posgrados. La universidad sacaba un profesional tan integral que llegaba solo y se desarrollaba. Hay dos términos que vamos a tener muy en cuenta, y son: uno, la tecnoestructura, y el otro, la experiencia. Mire, le voy a echar un cuento. Interesante eso. Salió un jugador, un James, en Argentina, pero era buenísimo, y lo llamaron a la selección, y él comenzó ran, y los jugadores más viejos le dijeron: muchacho, tranquilo, los partidos son de 90 minutos y hay que jugar varios partidos, juegue así, y seguía tan jugando, para acá, y lo llamó el más viejo, y el más viejo tenía 28 o 30 años y este tenía 16 años, pero era un genio, y le dijo: venga para acá, ¿cuántos partidos en una selección ha ganado usted? Ninguno. ¿Cuántos partidos por su forma de jugar ha hecho perder? Ninguno. Entonces a jugar, como le decimos, haga experiencia, carajo. Haga experiencia. Muchacho. Bueno, entonces, esto
para hacer no tan débil esto, que parece una cascarita de huevo, Ajá. hay que trabajar aquí en la situación presente con experiencia para generar los modelos de ocupación territorial aquí. Así es. Bien, aquí le traigo algo Fontana Rosa. a Fontana Rosa, que hace esta caricatura que es un fiel reflejo. Aquí este señor me dice, este señor, el dueño de la fábrica y todo, dice, me duele esta acusación de empresa contaminante cuando nosotros incluso tenemos una faceta romántica. Antes de arrojar basura al lago, este señor de la institución le dice, ¿qué hacer? Y este dice, pedimos 3 deseos. Listo, aquí acabamos la segunda parte, muchacho.